para el desarrollo de nuestra sesión. En este caso, siempre pedirle siempre aparte de ustedes, su responsabilidad de seguramente estudiar, y los sábados por este mes vamos a desarrollar el primer bimestre, pues siempre disponer para un tiempito para su estudio, un poco reforzar las ideas, que por ahí pueden quedar ciertas dudas con el módulo, y afianzar su conocimiento, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, siempre sugerirles que tomen apuntes, tomen notas, que es también importante para todo estudiante tomar apuntes. Eso tenemos que irnos acostumbrando, porque en educación superior es básicamente tomar apuntes. Las clases, el profesor ingresa, explica y el estudiante tiene que tomar apuntes. Ustedes ya también tienen que estar perfilándose para ese ritmo de trabajo en el campo educativo, porque ya los profes no te van a dictar, ¿no? Y lo otro, el tema de las preguntas, por favor, si hay cualquier duda, inquietud, pues con toda la confianza, profesor, esta parte no logré entender, o quizás algo han escuchado ustedes por ahí, pueden añadir como un comentario y todo va a ser bienvenido. ¿Sí, chicos? Entonces, con esas recomendaciones, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Eh, en este caso voy a presentar mi pantalla, por favor. Bien. Hoy día en el curso de comunicación vamos a tratar un tema bastante interesante que está vinculado al campo de la literatura peruana. En este caso, cuarto secundario, un poco vamos a hablar de nuestra literatura peruana y conocer lo esencial, lo básico de lo que es literatura peruana. Y para ello vamos a partir desde lo básico, desde sus inicios de nuestra literatura. En este caso, desde la literatura incaica, que, bueno, en este caso es seguramente la predecesora de antes de la llegada de los españoles, y lo que se ha desarrollado hasta la actualidad, ¿no? En un orden cronológico. Sí, chicos, entonces déjenme presentar la pantalla. Voy a presentar la pantalla completo, de forma completa, para que ustedes puedan verlo. Quizás están con celular y puedan visualizarlo. Bien, entonces cuando hablamos de literatura incaica, vamos a ubicarnos en un contexto. A ver, un momentito, por favor, alguien quiere ingresar. Disculpen. Bien. Voy a presentar nuevamente mi pantalla. Bien, le decía en este caso, un poco para compartir la idea. A ver, chicos, me van a ayudar, chicos, chicas. Les pregunto, ¿los incas sabían escribir? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Los incas habrían sabido escribir? A ver, ayúdenme, por favor. ¿Los incas escribían o no? ¿Escribían cartas, notas, cuentos, mitos, leyendas? ¿Escribían los incas? ¿Conocían la escritura? ¿Cómo lo ven ustedes, chicos? ¿Ni idea? Bien, no tengan temor de hablar, chicos. Si dicen sí o dicen no, pues si se equivocan, normal, ¿no? Y ahí vas aprendiendo y ahí vas a tomar como referencia que no era así. Entonces, para partir acá de este punto, los incas, para partir, no conocían la escritura fonética. O sea, no había, antes de la llegada de los españoles, los incas no conocían la escritura, solamente usaban la forma oral, lo que ellos llamaban el runasimi, la comunicación oral. Es decir, los incas transmitían sus cuentos, mitos, leyendas en forma oral, de generación en generación. Es decir, el papá le contaba a su hijo, el abuelo contaba a su nieto, a su bisnieto, a su tataranieto, etc. Y así se mantuvo toda la tradición oral de los incas. ¿Sí, chicos? Eso es importante tener en cuenta como precepto. Entonces, ¿hacían literatura? Claro que hacían literatura, pero una literatura de carácter oral, no fe escrita, sino fe oral. Muy bien, vamos a ver, voy a activar mi puntero por acá.
Entonces hablamos de la literatura quechua o literatura incaica, ¿no? Se debe hacer, aquí sí hay que aclarar que la literatura quechua no es sinónimo de literatura incaica, no es sinónimo, ¿ya? La literatura incaica es la prehispánica. Cuando decimos prehispánica quiere decir antes de la llegada de los españoles. En cambio, la literatura quechua es prehispánica, también es de la colonia, también de la época republicana hasta nuestros días. O sea, la literatura quechua se ha desarrollado desde sus orígenes de nuestra cultura hasta ahora. Mientras que cuando hablamos de la literatura incaica, hablamos exclusivamente antes de la llegada de los españoles, que fue en 1532. ¿Qué más podemos decir? Por ello, por ello que a continuación veremos la literatura quechua incaica. Quechua incaica, o sea, la literatura incaica desde una óptica quechua. ¿Cuáles son las características? A ver, estamos hablando, dice, de una literatura acompañada de la danza y el canto. Es decir, la literatura incaica siempre estuvo vinculado a la danza y al canto. Profe, ¿cómo así? Es decir, los incas, ustedes saben que los incas, la actividad más importante en la época incaica fue la agricultura. Y como fue la actividad más importante de la agricultura, los incas, al dedicar a las labores agrícolas, siempre al final de su faena terminaba con un grupo de artistas en la que cantaban y luego habían los danzantes, el trabajador, el campesino que había cultivado la tierra se ponía a bailar. Y ahí se crearon muchos poemas líricos de los incas, ¿no? Desde esa época hasta la actualidad. ¿Qué más decimos? Mostrada como una necesidad del hombre en su manifestación. Es por ello que la podríamos considerar oral, ¿sí? Oral. Eso es importante tener en cuenta. La literatura incaica fue oral. ¿Por qué, profe? ¿Por qué fue oral? Porque no existía un soporte determinado, es decir, en una forma escrita, no tenían lapicero, no tenían pluma, no tenían papel, no había un soporte físico para escribir y por ende, como era oral, se transmitía de generación en generación. Chicos, eso que quede claro. Una de las preguntas de su compendio habla de este punto, ¿no? De este punto. Otra característica de la literatura incaica es anónima, ¿sí? Es anónima. ¿Por qué anónima? Porque se difundía en forma oral, ¿no? En forma oral, pues no habían autores conocidos. Es decir, por ejemplo, alguien contaba una historia, no ponía el nombre del autor, se perdía la autoría. Entonces, todos los mitos, los cuentos, las leyendas incaicas, todos, absolutamente todos, son de autores anónimos, o sea, no se sabe quién lo compuso. Otra característica de la literatura incaica que es colectiva. ¿Por qué decimos que es colectiva? Porque lo crearon digámoslo, en las fiestas, un grupo de personas lo iba componiendo y por ende era como una necesidad del pueblo mismo. Otra característica era cosmogónica. ¿Por qué decimos cosmogónica? Porque los incas, chicos, consideraban o dividieron el mundo, dividieron el universo en tres mundos. Así como los cristianos hablan del infierno, del purgatorio, del paraíso, los incas hablaban también, no de esa forma, sino ellos hablaban del Hanan Pacha, del Caipacha y del Ucupacha. Uy, acá se me fue. Del Ucupacha. El Hanan Pacha, su mismo nombre dice Hanan, arriba, ¿no? El mundo de arriba, donde habitan los cuerpos celestes y el dios Sol, Inti Tixi Huiracocha, que es el dios supremo de los incas. Es el Hanan Pacha, digamos así como el paraíso. El Caipacha es el mundo intermedio donde habitan los seres vivos, ¿no? Y el Ucupacha es el mundo de abajo donde habitan los muertos y los demonios, ¿no? Considerado en este caso, de acuerdo a la cosmovisión andina. Entonces, eso es como característica la cosmogónica, ¿sí, chicos? Que el universo está dividido en los tres mundos, el Hanan Pacha, el Caipacha y el Ucupacha. ¿Qué más? Otra característica de la literatura incaica es que es panteísta. Profe, ¿por qué se llama panteísta? Porque los incas adoraban a la naturaleza. Ellos consideraban que la tierra era un ser viviente.
vivía. Por eso ellos festejaban, por ejemplo, la fiesta del Inti Raymi, que se celebra el 24 de junio, en la cual daban un pago a la madre naturaleza, a la madre tierra. Le ofrecían productos agrícolas y productos ganaderos, más su chicha, y le daban de comer y beber a la madre tierra, a la madre naturaleza. Y reitero, por eso consideraban de que la tierra era un ser viviente, y por ende indicamos que adoraban a la naturaleza, a los cerros, llamados los apus, que eran los guardianes que cuidaban a la población inca, ¿no? Otra característica de la literatura incaica es clasista. Es decir, cuando decimos clasista, en los incas hubo clases sociales, es decir, la nobleza y el pueblo, ¿no? La nobleza por un grupo de incas, sobre todo el gobernante, el inca y su familia, que eran la nobleza de sangre, y luego la nobleza de privilegio, que eran los amautas. Y la gran mayoría del pueblo estaba, pues, de la población se encontraba en la parte baja, en el pueblo, ¿no? Entonces, ¿qué decimos desde el ángulo clasista? Indicamos que existían los amautas, ¿no? En la nobleza y los arabicus de clase popular. A ver, un momentito, alguien quiere ingresar. Disculpen, queridos chicos. Un momentito. Bien, vamos a continuar. Permítanme seguir compartiendo. Estamos acá en este punto. Muy bien. Entonces decimos que era clasista porque, reitero, los incas habían clases sociales, los del, los del pueblo y los de la nobleza. Entonces, en la nobleza, quienes hicieron literatura fueron los amautas en la nobleza, ¿ya? Y los arabicus hicieron literatura en el pueblo, los arabicus. Bueno, acá vamos a subrayar los arabicus. Entonces, eso que quede claro, queridos muchachos, chicas, los amautas fueron los que hicieron literatura en la nobleza, o sea, al lado de los incas. Mientras quienes hicieron literatura en el pueblo eran los famosos arabicus, que eran poetas del pueblo, poetas populares. ¿Qué más? Vamos a ver acá algunas características de la literatura, en este caso, de las dos vertientes, la literatura cortesana y la literatura popular o del pueblo, ¿no? Reiteramos acá, la literatura cortesana fue producida, fue elaborada por los amautas. Esto es importante tener en cuenta, los amautas. Dirán, profe, ¿quiénes eran los amautas? Los amautas eran los filósofos, ¿no? Los sabios, eran los maestros que educaban a los hijos de los incas y eran los, digámoslo así, los asesores de los incas. Estos amautas no eran pues cualquier persona, eran algo así como sabios, ¿no? Estos amautas sabían, por ejemplo, toda la cosmovisión andina, todo. Ellos sabían, por ejemplo, cómo giraba la Tierra alrededor del Sol. Sabemos que el Sol, digo, la Tierra gira alrededor del Sol en 365 días. Estos amautas sabían eso, sabían de las estaciones. Y serán, profe, ¿cómo sabían? Con los famosos observatorios que tenían en el Cusco. Esos observatorios se dice que se encontraban sobre todo en las piedras, eran así como agujeros en la piedra en la cual echaban agua y en las noches estrelladas observaban el universo y ahí podían explicar todo ese fenómeno que se daba a través del sistema de rotación y traslación de la Tierra alrededor del Sol. Ahora, por ejemplo, como sabían de las estaciones, estos amautas avisaban al Inca, le decían, señor Inca, ya tienes que comunicar, por ejemplo, en los meses de octubre, noviembre,
comunica a tu pueblo para que se preparen sus productos porque ya van a venir las lluvias, para que empiecen a sembrar. Entonces el Inca, a través de sus emisarios, comunicaba al pueblo, pueblo, alístense, ya va a venir la lluvia, vamos a ir a prepararnos para el sembrío. Y tiempo después, días después, empezaba a llover. Y entonces el pueblo decía, este Inca es un dios, sabe, ¿no? Sabe. No es que sabía, sino que ellos observaban en estos amautas, sus asesores, los sabios, observaban en esos pozos de agua, hecho a base de piedra, y podían explicar que era época de lluvia. Luego ya avisaban, por ejemplo, que ya tenían que pasar la lluvia. Les decía, pues ya va a pasar la lluvia, tienen que alistarse para más adelante la época de la cosecha. Y de pronto ya más o menos en los meses de abril, mayo ya calmaba la lluvia y los productos ya maduraban y el Inca comunicaba ya esa época de cosecha. Sí, esa época de cosecha ya no llueve. Entonces estos amautas fueron los filósofos los que, digámoslo, ayudaron a los incas a gobernar los incas y eran pues los sabios, ¿no? Estos amautas fueron lo que hicieron todos los mitos que nosotros conocemos, todos los mitos que ustedes conocen, el mito del Manco Cápac Mamaocllo, el mito de los hermanos Ayar, el mito de Pacaritampu, etcétera, etcétera, lo realizaron los amautas, ¿sí? Mientras que los arabicus hicieron todo lo que es la poesía popular, o sea, la poesía del pueblo, la poesía amatoria, sobre todo los famosos jarawis, que vamos a ver más luego. Otra característica de la literatura cortesana, dice, es la manifestación de un gobierno teocrático. Recuerdan que los incas tenían un gobierno teocrático, es decir, se consideraba que el Inca era hijo del dios Sol, era hijo del dios Tixi-Huiracocha. Y ya sabemos que cuando decimos teocrático, teo viene el término teo, es Dios, crático, kratos, cracia, gobierno de Dios, ¿no? Entonces los amautas seguramente inculcaron eso que los incas, pues el Inca no, en esa época no había elecciones. El Inca tomaba el trono y luego iba sucediendo a sus hijos, ¿no? Lo sucedía a sus hijos. Y se consideraba que el Inca era hijo del dios Huiracocha. Por eso era un gobierno de tipo teocrático. Bien, seguimos. ¿Qué dice acá? La corte imperial supervisaba los trabajos de los amautas, ¿no? ¿Qué más? Resalta la alegría de las fiestas agrarias y religiosas, sobre todo en este caso la fiesta del Inti Raymi, en la cual el Inca, seguramente ayudado por los amautas, recordemos que en junio ya se empiezan a recoger las primeras cosechas en los Andes peruanos y ya rendían un culto a la madre tierra y le daban los primeros frutos como agradecimiento, como pago a la madre naturaleza, a la madre tierra. ¿Qué más podemos ir? En el ángulo de la literatura popular del pueblo, dice que era una manifestación de la comunidad del Ayllu. Cuando hablamos de la comunidad o Ayllu es sinónimo de comunidad, ¿no? De pueblo. ¿Qué más? Simbolizan los sentimientos y anhelos comunitarios en sus diversas actividades. ¿Sí, chicos? ¿Qué más? La literatura cortesana exalta las hazañas heroicas y legendarias. Ahí estamos los mitos y las leyendas, ¿no? Mientras que en la literatura popular, el arabico transmitía su creación acompañado de su música, es decir, los arabicos hacían poesías amatorias y se acompañaba con la música, el pututo, pues los instrumentos, ¿no? De los incas, sobre todo eran de viento. Y mientras que la literatura cortesana, en este caso, considerada como una manifestación y admiración hacia los dioses. Bien, vamos a ver los principales géneros incaicos. ¿Qué géneros desarrollaron los incas? En este caso hay que tener claro, queridos chicos, chicas, que los incas desarrollaron 3 géneros literarios, ¿ya? 3 géneros. El género lírico, eso hay que tener en cuenta, el género lírico, el género épico y el género dramático. Esos son los 3 géneros que desarrollaron los incas. Los incas no hicieron el género narrativo ni el género expositivo. Solo el género lírico, el género épico y el género dramático, es el teatro. Bien, hablamos de lo que es el género lírico. ¿En qué consiste el género lírico? Es la información de los cronistas
en la que nos señalan que la existencia de poetas especializados en el cultivo del género lírico, a los que se denominaba los famosos arábicos. Estos son los poetas del pueblo, los arábicos, que hemos visto anteriormente también. Así podemos distinguir las siguientes especies. Por ejemplo, el jaili. El jaili es una especie lírica, ¿sí? Es una oda. Cuando decimos oda es una especie lírica, hay que entender ese oda, es una especie lírica principal de la poesía quechua. Significa, ahí significa canto de triunfo. O sea, cuando los incas vencían a otro pueblo, pues el pueblo, los soldados entonaban los jailis, ¿no? En la cual mostraban su entusiasmo y de alabanza principalmente a los dioses. También existieron jailis de carácter agrícola y de carácter militar. Luego tenemos el famoso jarawi. Ojo, este jarawi es el más importante. Este es el más importante de la literatura incaica en lo que corresponde al género lírico. Esta es una poesía amorosa, ¿sí? Es una poesía amorosa. El canto del amor, del sentimiento puro, delicado, con sus actitudes de alegría, de dolor. En ningún momento admitía expresiones fuera de lugar o malintencionadas. El jarawi, entonces, es la más importante, reitero, como os digo, de la poesía lírica incaica, el jarawi, no se olviden. Ahora, ¿existen los jarawis hasta la actualidad? Claro que sí, existen los jarawis. A ver, chicos, ¿ustedes saben quechua? Señoritas, señoritos, chicos, chicas, ¿saben quechua ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguito o para nada? Con confianza, a ver, me dicen, profe, yo no entiendo nada, o sí no entiendo Nada, profe. nada de quechua. ¿Alguien que sepa en el quechua del grupo? ¿Alguno de ustedes sabe quechua, chicos, chicas? ¿Ningunos? A ver, un poema lírico quechua, ya, a ver, ¿cómo lo vemos? A ver, vamos acá. Dice así, a ver, chicos, el poema quechua dice así, a ver si lo entienden algo, ¿ya? Si no, igual, algo vamos a aprender hoy día. Dice, mujer hermosa, a ver, eso es en español, ¿ya? Mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Y si eres viuda, a ver por si acaso. Ese es un jarawi. Reitero, voy a reiterar, voy a repetir. Mujer hermosa, lunar en la cara. Si eres soltera, vente conmigo. Si eres casada, sigue tu camino. Si eres viuda, a ver por si acaso. Es un jarawi, ¿no? Estos jarabis, reitero, se creaban, se componían en épocas festivas de trabajo agrícola, ¿no? Bien, hay otro jarawi que está escrito en quechua, está en quechua, quechua cusqueño, no es quechua del norte ni del centro, es de Cusco, que dice así: Kaillayapi puñunqui samusak chaupituta. ¿Alguien puede interpretar ese mensaje? ¿Qué habré querido decir? Kaillayapi puñunqui samusak chaupituta. Poco raro, ¿no? Suena poco raro, con lo que nunca hemos escuchado quechua es poco raro, pero recuerden que nuestra lengua materna de nosotros los peruanos es el quechua. Y pues si tienen ustedes la posibilidad de aprender el quechua, aprendanlo, queridos chicos, apréndanlo por el lugar donde estén, así que ustedes estén, pues, digan, no, el quechua no me gusta, es desagradable hablar el quechua. No, ahora recuerden ustedes, queridos chicos, muchachos, para ser jueces, en algunas oportunidades, jueces, fiscales, médicos, profesores, ingenieros, etcétera, para algunas labores necesitan que sepas hablar y escribir quechua. Te la profe, ¿pero por qué? Porque, por ejemplo, vamos a imaginar que te manden a una comunidad de Apurímac, donde todos hablan quechua, y tú eres vamos a poner un juez,
has estudiado Derecho y eres juez y te vas a hacer justicia a esa comunidad. Y en esa comunidad todos hablan quechua. ¿Cómo te podrás comunicar? No hay forma. Entonces, ¿qué está haciendo ahora el Estado? El Estado está haciendo ahora es que para ocupar algunos puestos, si en esa comunidad hablan quechua, el juez, el fiscal, el médico, el profesor debe hablar quechua. Debe hablar quechua. Entonces, ¿qué queda? Si eres abogado, si eres médico, si eres policía, si eres fiscal, profesor, etcétera, tienes que aprender quechua, porque si no, no te dan esa plaza, no te dan ese cubo para trabajar. Entonces, cuando digo Kaiyayapi, Puñunqui, Samusak, Chaupituta, quiere decir, a ver, voy a traducirlo ya, chicos. Quiere decir mujer soltera. No, no, no. Kaiyayapi, primero vamos por parte, ¿ya? Kaiyayapi quiere decir aquisito al cantito. Puñunqui es dormirás. Samusak quiere decir yo vendré. Chaupituta, medianoche. En español quiere decir de esta manera, aquisito al cantito dormirás, yo vendré medianoche. ¿No? Ese es un jarawi de carácter, un poema de carácter amoroso. ¿Ya, chicos? Bien, vamos a continuar entonces con nuestra sesión con otras especies más. A ver. Seguimos, chicos. Otra especie lírica es el aimoray. ¿Qué es el aimoray? Era un canto a la tierra y se da preferencia a las labores dedicadas a la siembra y a la cosecha, ¿no? Otro es el huacantaqui. Huacantaqui, en este caso los incas solían cantar a sus animales más preciados, el zorro, el picaflor, la llama, el cóndor, entre otros animales, ¿no? Así también la serpiente. No se olviden, huacantaqui, canto a los animales que ellos más querían. También la llama. Luego tenemos al urpi. Ojo, urpi significa paloma, ¿ya? Urpi significa paloma. Y la paloma simboliza la mujer. Eso hay que tener en cuenta. Los incas a las mujeres le decían urpi. Reitero, a las mujeres le decían urpi. Urpi, como se decir, como quieren decir mi amada. Urpi significa entonces paloma y paloma simboliza mujer. Entonces podemos decir que el urpi es un canto hermoso a la amada, a quien se le emparenta con la palomita. Es un poema elaborado con gran ternura. Y chicos, eso tengamos en cuenta, no nos vayan a agarrar por ahí en una pregunta del urpi. Urpi es sinónimo o significa paloma y paloma es pues la mujer. Y recuerden que la mujer siempre ha sido, todos los poemas siempre han sido inspirados en la mujer. O algunos dicen, el poema existe gracias a las mujeres. Sin mujeres no había poema. Bien, otra es el ayataki. ¿Qué es ayataki? Es el canto que simboliza el dolor y la muerte. Era de timbre fúnebre y solo se entonaba en los días pesarosos, en días de luto. Bien, eso es de lo que corresponde al género lírico. Lo que corresponde al género épico, ya hemos indicado, recuerden que el género lírico fue trabajado por los arábicos, no nos olvidemos, el género lírico fue elaborado por los famosos arábicos, eso es importante. Mientras que el género épico fue compuesto por los amautas, eso no hay que olvidarlos, por los amautas, por los filósofos incaicos. ¿Y en qué consiste el género épico? Se compone de mitos y leyendas en los que desfilan deidades, o sea, dioses, ¿no? Creadoras y transformadoras, así como hombres excepcionales que configuran las distintas civilizaciones que ocuparon esta parte del mundo antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles son los mitos y las leyendas que debemos o que conocemos, ¿no? Por ejemplo, en los mitos y leyendas serranos, o sea, de la sierra, vamos a encontrar los siguientes. La leyenda de Manco Cápac y Mamaocllo. Creo que es una leyenda que todos hemos leído alguna vez en la primaria. Los mitos o el mito de los hermanos Ayar, también llamado el mito de Pacaritampo. Esos dos son de la sierra, ¿no? De la sierra. Pero también hay mitos y leyendas de la costa.
¿Cuáles son esos mitos y leyendas de la costa? Básicamente esto, mito de Viracocha, el mito de Pachacamac, el mito del Yoscón, el mito de Narilam, entre otros mitos más. Reitero, estos mitos y leyendas fueron compuestos por los amautas, que eran los filósofos consejeros de los incas. Sí, chicos, eso que quede claro. Bien, ahora, eso es con lo que respecta al género épico. Ahora, de los tres géneros que estamos hablando, el género lírico, el género épico y ahora el género dramático, lo más importante que desarrollaron los incas fue el género dramático, ¿ya? El género dramático. Es decir, los incas también hicieron teatro, compusieron el teatro. ¿Y cuál es la obra de teatro conocido que elaboraron los incas? Es básicamente la obra Ollantay. Ya chicos, la obra Ollantay. Esta es la obra más conocida y que todos debemos conocer de la época o de la literatura incaica. A ver, un momentito. ¿Alguien se recordó que hay clases? Un momento, por favor. Hola, Angelito, levantate de la mano, hijo. Bien. Alguien quiso entrar, pero se arrepintió, me parece. Entonces, continuamos, chicos. Vamos a continuar. Entonces, vamos a hablar de la obra Ollantay, la obra cumbre de la literatura incaica, la más importante. Entonces, esto traigo por acá, un momentito. Bien. Entonces, vamos a comentar de qué trata esta obra, la obra Ollantay. Ya sabemos, en este caso, reitero, esto sí hay que internalizarlo, hay que manejarlo como parte de nuestra cultura general. El autor de esta obra es anónimo, ¿ya? Es anónimo. La obra Ollantay no se sabe quién escribió, es anónimo. El género que está escrito es género dramático, o sea, lo que es el teatro. No nos olvidemos eso, es el teatro. La especie es drama. Recuerden que el género dramático tiene tres especies: la tragedia, la comedia y el drama. Y recordemos que el drama es la combinación entre la tragedia y la comedia. El número de actos, esta obra tiene 3 actos, ¿ya? 3 actos. Ahora, hay que tener en cuenta que se han tejido muchas hipótesis, muchas teorías sobre el origen de esta obra, de la obra Ollantay. ¿Sí? Hay 3 hipótesis. Una hipótesis llamada incaísta o prehispanista. Otra teoría, otra hipótesis llamado hispanista o colonial. Y la otra es la ecléctica o intermedia. Reitero, incaísta o prehispánica, hispanista o colonial, ecléctica o intermedia. Profe, ¿en qué consiste cada uno de ellos? Voy a explicar. ¿Qué dice sobre el origen de la obra Ollantay de acuerdo a la tesis, de acuerdo a la teoría incaica o incaísta o prehispánica? Esta teoría fue defendido por Juan Sebastián Barranca y Gabino Pacheco Segarra, ¿quiénes son, profe? Son críticos literarios. Ellos decían que esta obra fue creada en la época incaica, con personajes incaicos, y se mantuvo en tradición oral durante la época incaica hasta la llegada de los españoles, quienes ya lo escribieron. ¿Sí? Mientras la teoría hispanista o colonial indica que esta obra fue creada en la época de la colonia. Es decir, crearon ya los españoles, cogieron personajes incas y lo crearon en la época de la colonia. Es la teoría hispanista. Y la teoría ecléctica, y esta teoría es la que tiene mayor validez, chicos, es la teoría que es a la que han llegado a la conclusión muchos especialistas. La teoría ecléctica o intermedia, definido por Marcelino Meléndez y José de Arribagüero, sostienen que esta obra fue creada en la época incaica.
lo crearon en la época incaica, con personajes incaicos. Pero ya los españoles, a escuchar la versión incaica, lo estructuraron en actos, en escenas. O sea, le ponieron el sazón, digámoslo, la característica de la literatura española. Es la que tiene mayor validez. Reitero, esta obra, la obra de Ollantay, se creó en la época incaica, se hizo en la época incaica, se compuso en la época incaica con personajes incaicos y se mantuvo así difundiendo en forma oral hasta que los españoles escucharon las versiones y estos españoles lo escribieron. Pero tienen en cuenta los criterios del teatro español que están divididos en actos y escenas. Chicos, eso es la conclusión en la que han llegado la mayoría de los especialistas. ¿Cuál es el tema de la obra Ollantay? El tema central de esta obra es el poder y el amor. Chicos, este es el tema central, el poder y el amor. Los temas secundarios, la traición, la valentía y la guerra. Bien, ¿cuáles son los personajes de esta obra? Los personajes, vamos a encontrar acá a Rumiñahui, que es el general del Hanan suyo, Orco Guaranca, que es general de Ollantay, su general, su mano derecha de Ollantay, de Ollanta, Wilcauma, que es un sacerdote, Pitusaya, que es una doncella de Imazumac. Ojo acá, dice mama, no es caca, es mama caca. Y caca en quechua significa mama piedra, que gobernaba el Acliahuasi, ¿ya? El que gobernaba el Acliahuasi. También tenemos a Pachacútec, esto hay que subrayarlo porque es personaje principal, Pachacútec es un personaje. Tupac Inca Yupanqui es otro personaje también. Ollantay es otro personaje principal, seguramente el más importante de todos, Ollantay. Cusicóyur, ojo acá, hay que tener en cuenta, Cusicóyur es la hija de Pachacútec, mientras que Ollantay es el general del Antisuyo, Pachacútec es el inca, el gobernante, es papá de Cusicóyur, y Tupac Yupanqui es el hijo de Pachacútec y hermano de Cusicóyur, ¿no? Ya sabemos en este caso Cusicóyur, que es otro personaje, Imazumac. Imazumac es la hija de Ollantay y Cusicóyur. Vamos a ver a grandes rasgos de qué trata esta obra. Voy a explicarles un poquito para recrear de qué trata esta obra, ¿ya? Bien, esta obra trata de lo siguiente. Recuerden que el Inca que gobernaba en esa época era Pachacútec. Este era el gobernante, Pachacútec. Y el Tahuantinsuyo tenían los cuatro suyos, el Chinchay-suyo, Collasuyo, Condisuyo y el Antisuyo. Y el general del Antisuyo, el que dirigía el Antisuyo, era Ollantay, era el general, el máximo digamos que él dirigía al ejército del Antisuyo. Este Ollantay se enamora de Cusicóyur y se atreve a pedir la mano de Pachacútec. Se va a la corte, al palacio real del Inca, y le dice, Pachacútec, quiero que me concedas la mano de tu hija, quiero que me concedas la mano de Cusicóyur. Obviamente el Inca Pachacútec se asombra y le dice, no quiero escucharte, vete, porque tú no eres digno de mi clase, de mi estirpe. Mi hija no puede casarse con un plebeyo como tú. Entonces Ollantay pues se retira y le amenaza con convertirse en un rebelde. Le dice, te voy a hacer la guerra. Si tú no me das la mano de tu hija, yo te hago la guerra. Así que Ollantay se va con todos sus hombres como un inca rebelde, ¿no? Como un inca rebelde. Y Pachacútec ordena a encerrar a su hija Cusicóyur en el Acliahuasi, aquí en el Acliahuasi. Y profe, ¿qué es el Acliahuasi? El Acliahuasi era el templo del sol, lo que algunos de quizás ustedes conocen, Cusco, lo que es la catedral de Cusco, lo que es actualmente la catedral, esa catedral lo construyeron ya los españoles. Es decir, sobre la Clahuasi levantaron la catedral de Cusco y en ese lugar era, se dice, el culto a las vírgenes del sol, donde había muchas mujeres que cuidaban el fuego, o sea,
atizaban el fuego día y noche, como una antorcha de fuego. Ese era su trabajo de las, digamos, de las mujeres que eran consideradas como las vírgenes del sol, que cuidaban el fuego, ¿no? Bien, entonces Pachacútec ordenó a Cusicóyur, bueno, lo mandó a Cusicóyur a la Tlahuasi así, pues, como presa, ¿no? Ahora, el detalle era que Cusicóyur había estado embarazada y da a luz a una niña de nombre Imazumac, y ambos, madre e hija, estaban encerradas en la Tlahuasi. Bueno, ¿qué pasó? Tiempo después, Pachacútec, ya anciano, muere. Y como era de costumbre, quien le tocaba asumir el mandato de su gobierno era su hijo. En este caso, quien lo tocaba gobernar el Tahuantinsuyo, el imperio incaico, era Tupac Inca Yupanqui, este señor. Entonces, Tupac Inca Yupanqui hace una treta para capturar al Inca rebelde a Ollantay. ¿A quién lo manda? Lo manda a este señor, a Rumiñahui. Le dice Rumiñahui, lo hace una trampa. Rumiñahui va a entrevistarse con Ollantay y le dice, ¿sabes qué, Ollantay? Yo también me he rebelado contra el Inca, así que yo no quiero saber nada del Inca. Yo me voy a unar a ti y lo vamos a enfrentar a este Inca. Obviamente, Ollantay, convencido, pues lo acepta a su grupo y empiezan, se dice, a libar. Y Ollantay queda embriagado y Rumiñahui lo captura y lo lleva a Ollantay delante del Inca Pachacútec. Ahora, el Inca Pachacútec había escuchado la versión de que Ollantay era un Inca rebelde. Esa era la versión. Entonces, a Ollantay lo llevan, pues, preso ante el Tupac Yupanqui. Y ahí, en esas circunstancias, Tupac Yupanqui va a la Tlahuasi, ¿no? Al Templo del Sol. En la Tlahuasi escucha los quejidos de una niña, el llanto de una niña. ¿Quién es esa niña? Era Imazumac, lloraba. Y Tupac Yupanqui le dice, ¿por qué lloras, no? Y Imazumac le dice, pues lloro porque quiero ver a mi mamá. Le dice, ¿y dónde está tu mamá? Y pues les ordena que lo saquen del claustro y le llevan a su mamá, y su mamá es Cusicóyur, y obviamente Tupac Yupanqui con Cusicóyur se conocían porque eran hermanos. Y le dice, ¿tú qué haces acá? Y le cuenta, ¿no? Cusicóyur le dice a Tupac Yupanqui, le dice, bueno, nuestro padre Pachacútec me encerró en este claustro por haberme enamorado de Ollantay. Y fruto de ese amor, yo tengo a esta Imazuma, a esta chica, a esta niña, ¿no? Ahora, mientras tanto, Tupac Yupanqui decide hablar con Ollantay, que estaba preso, y Ollantay le confirma, le dice, sí, yo me rebelé con tu padre, me rebelé contra el Inca Pachacútec porque no me dio la mano de tu hermana, de Cusicóyur, y por eso me rebelé. ¿Y qué hace Tupac Inca Yupanqui? Tupac Inca Yupanqui le perdona a Ollantay su atrevimiento de verse levantado con el Inca y permite que su hermana, Cusicóyur, se case con Ollantay, ¿no? De eso es lo que trata la obra Ollantay, que es una obra seguramente magnífica dentro de lo que es la literatura incaica, la más importante. Bien, como argumento, es la parte que les he contado. A ver, lo voy a un poco ir explicando como en forma reiterativa para que les quede más clarito. Dice: el general Ollantay se enamora de la doncella Cusicóyur, ¿sí? Es hija de Pachacútec. El Inca, aún conociendo la barrera que existe entre la nobleza de privilegio con la nobleza de sangre, a causa del rechazo mostrado por Pachacútec, Ollantay, es lo que hemos dicho, ¿no? Ollantay decide rebelarse, emprendiendo una dura batalla que se prolongó a través de los años. Cusicóyur, ¿no? La chica de quien estuvo enamorada Ollantay, que había dado luz a Imazumac, se encontraba encerrada. Ya sabemos dónde, en la Tlahuasi. Pachacútec fallece y lo sucede en su trono Tupac Yupanqui, quien gracias a un ardid es sinónimo de trampa, engaño, treta, ¿no? De Rumiñahui, vence a Ollantay y lo lleva cautivo al Cusco. O sea, Ollantay había huido con sus hombres hacia Ollantaytambo, ¿no?
Bueno, ¿qué más? Ahí dice, a sorpresa de todos, Ollanta es perdonado por Tupac Yupanqui y descubre que su hermana seguía con vida y que posee una sobrina. Perdona a Ollanta y acepta el matrimonio. En la obra cabe resaltar la diferencia de dos tipos de poder. Uno déspota, en este caso que representa a Pachacútec, fiero y hermético representado en Pachacútec, y otro bondadoso, razonable, capaz de perdonar con un único fin de acabar los problemas que representa al Tupac Inca Yupanqui. Bien, queridos chicos, no sé si habrá alguna duda de parte de ustedes, alguna duda, algún comentario, por favor, con toda la confianza del caso. ¿Alguna pregunta, queridos chicos? ¿Ninguna pregunta? Nada, Muy bien, profe, Angelito. nada, profe, todo está bien. Muy bien, Edgar, muy bien, Angelito. Espero digan lo mismo Milagros y Usaida. Espero que estoy pronunciando bien. ¿Se dejó entender, Milagros? Sí, profesor, todo bien. Muy bien, Milagros. Gracias. Muy bien, Sí, queridos chicos. profesor, se ha entendido. Muy bien. Si tienen cualquier duda, pregunten, por favor, con toda la confianza. Yo les agradezco a ustedes que seguramente están horas de trabajar, de hacer muchas actividades y deciden siempre estar en clases. Agradecerles a ustedes infinitamente por su tiempo, su paciencia y su buena voluntad. Y ya nos encontramos en otra sesión, la próxima clase. Solo recordarles, por favor, siempre tratemos de ir repasando nuestros módulos, ir desarrollando y eso nos va a permitir tener un conocimiento más amplio, siempre eh, con la predisposición de ustedes de seguir estudiando. Ya, queridos chicos, bien, si no hay ninguna pregunta, nos quedamos en este punto y ya nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes, feliz fin de semana. De igual manera, profe, gracias. Muy bien, Edgar, hasta luego, cuídese. Hasta luego, Angelito, cuídate. Ya nos vemos, profe. Muy bien, Milagros, nos vemos la próxima, cuídense.